21 de febrero. Voy a presentarles las láminas que vamos a usar y ver si mientras ya llegaron. Solamente me faltan 3 de checar en la lista. Martínez Ávila Elgert, Frida Aixa Ortiz. Presente, profe. Yo sí estoy. Perdón. Ya te chequé entonces. Gracias. Y un tercero que tenía aquí en la lista, Erika Areli. Erika Areli. Entonces faltarían nada más 2 en la lista. Erika Areli y Elger Martínez Ávila. Espero que lleguen a tiempo. Voy a presentar las láminas para que empecemos la sesión del día de hoy. Bueno, estamos en la sesión que estamos tratando de ver. Miren, me faltó aquí. A ver si me da oportunidad de pasarla. Sí. El sistema mundo. ¿Cómo está integrado el sistema mundo? Ya ven que en la teoría moderna de sistemas habla del sistema mayor que hay, es el universo, con todos los planetas que tiene integrados, y dentro de esos planetas pues está el planeta Tierra. Ahora, dentro del planeta Tierra se llama el sistema mundo. Existen del orden de 200 países. Puede estar variando porque se separan algunos de sus orígenes y crean países nuevos, pero ahorita hay un promedio de 200 países en el mundo. Y bueno, por eso es importante, porque formamos parte de este sistema mundo y formamos parte del sistema planetario, del sistema mundo, y también formamos parte del sistema latinoamericano, el continente. De los 4 o 5 continentes que hay, pues el continente americano es el que nos ha tocado estar ubicados geográficamente. Entonces, además de que hay la necesidad de que nos ubiquemos de dónde salimos, de dónde estamos, pues hay que ver las necesidades que tenemos. Elger Martínez acaba de llegar. Le voy a dar entrada. Qué bueno que llegó. Nada más queda pendiente de asistencia Jareli, Erika Patiño. Bueno, entonces es importante para subsistir aquí en el mundo cuáles son los factores relevantes para que podamos subsistir. Y esos factores están aquí señalados. Y obviamente el factor principal que hay en el mundo es la energía. Sin energía, pues no opera nada. Por eso es que tenía razón el químico que desarrolló la teoría química, que señalaba él en su narración en el libro, que la energía no se crea ni se pierde, solamente se transforma. Y es efectivo eso. El día que no haya sol, pues se acabó el mundo. Pero como va a tardar 5,000 años en deshacerse, pues entonces vamos a tener energías de diferente naturaleza, como ya vimos en las clases anteriores. Otro factor importante, pues, es la salud. Esa es la primera prioridad que hay de los seres humanos. Entonces, por eso es que la medicina es muy importante. Es decir, la prioridad del ser humano es primero estar sano y después el trabajo. Pero para tener trabajo, pues también tenemos que comer. Es decir, es la alimentación, tener casa, tener educación, tener comunicación y tener seguridad.
Bueno, por eso es que los ingenieros tenemos un compromiso social para ayudar a que todos estos factores estén disponibles para que la humanidad mejore cada vez su sistema de vida. Es decir, cada quien tiene una, donde nació, su sociedad, su familia, a lo que haya tenido acceso, sus oportunidades, pero todos tenemos derecho a tener estos factores al alcance para que podamos subsistir. Y el mundo, bueno, se va componiendo y se va descomponiendo en función de quienes lo habitamos. Como la población va creciendo en forma intensa, cada vez más somos más, bueno, pues entonces tenemos que cuidar en qué ambiente es en el que estamos desarrollándonos, cómo nos estamos desarrollando. Aquí hay esto es lo que señaló hace 40 años la comisión que se encargó de establecer las reglas básicas para la globalización de la economía, que ahorita están haciéndose cambios desde el año 2000 para acá por todos los errores que se cometieron y que se siguen cometiendo. Entonces, pero tecnológicamente pues, tenemos que revisar. Esto es información de hace 22 años. El avance que se tenía en el consumo de energía, el avance que se tenía en la medicina, el avance que se tenía en los sistemas de comunicación, la agricultura y la fabricación, la manufactura. Obviamente, entonces, estos 5 factores fueron en los que se preocuparon los que estaban liderando al mundo hace esos más de 20 años. Por eso, entonces, aquí cabemos todos los profesionistas de todas las especialidades, pero obviamente nosotros entramos aquí con una alta posibilidad de juego en las comunicaciones y en la fabricación, pero entramos en la energía también, en la medicina, la agricultura, porque la energía, la capacidad de los ingenieros o las alternativas de desarrollo no tienen limitación, no tienen campos específicos. Nosotros podemos ayudar en todos los campos, porque todo lo que se fabrica, todo lo que es hecho por el ser humano, lleva la influencia de la ingeniería de cualquier especialidad o incluyendo personas que no hayan estudiado una carrera, pero que son creativos y que saben hacer cosas mejores. La innovación permanente del mundo, pues hace que los ingenieros tengamos características de creatividad básicamente para mejorar lo que ya existe. Y si hay cosas que no se han descubierto, pues también están los investigadores, la ciencia y la tecnología. Aquí quizá esa es la única parte que faltó de agregarle a los que se dedicaron en ese momento. Parte del avance, aquí es importante señalar que cabe la educación, la ciencia y la tecnología. Sin ese factor, pues no estaríamos disfrutando de los beneficios que hoy nos otorga la ciencia y la educación. Bueno, hay 2 parámetros en los cuales se discutió bastante y todavía se sigue discutiendo porque son los que impactan al mundo. 2 factores relevantes, o 3. El primero es el desarrollo humano equitativo. Es decir, que los beneficios, los aparatos, los alimentos, la salud, todo lo que tiene el mundo sea distribuido en forma equitativa, que todos tengamos derecho a ello, independientemente de dónde hayamos nacido. Entonces, por esa razón no es deseable que haya pobreza extrema. Entonces, debe estar desarrollada la riqueza en forma equitativa, que todo el mundo tenga con qué comer, con qué atender sus problemas de salud
que todo el mundo tenga trabajo con ingresos suficientes para mantener su estilo de vida, que tenga casa, que tenga educación y que tenga seguridad en su espacio. Bueno, eso es lo más importante para mí, es esto para el desarrollo humano. Eso es lo que daría equilibrio para seguir creciendo de manera tranquila. Bueno, pero había dos factores que también fueron señalados por los científicos de esa época, por los líderes, no nada más los de ciencia, sino los líderes económicos, que son los que han influenciado el mundo siempre, la economía. Por eso se habla de que el mundo se debería desarrollar en una economía sostenida. ¿Qué significa ese mensaje? Que la economía siempre debe estar creciendo y obviamente distribuyéndose en forma equitativa. Entonces la economía sostenida es que siempre esté creciendo. Y el desarrollo que sea sustentable. El que sea sustentable, ¿qué implica? Que no se contamine la atmósfera, que no se contamine el medio ambiente. Y esos dos factores son los que están en discusión desde hace 40 años. Pero ahorita, por la contaminación que hay excesiva de la atmósfera, pues entonces están revisando en qué fallaron. Por eso es que antes del año 2000 hubo la reunión del Acuerdo de París. El Acuerdo de París, donde asistieron 20 países líderes que firmaron un acuerdo de que había que atender el fenómeno de contaminación, colaborando todos los países que firmaban para que no hubiera problemas. Le voy a dar entrada a Horacio Ávila, que acaba de llegar. Se salió más bien. Bueno, entonces estos dos aspectos son los que están ahorita fíjense, esto fue establecido hace más de 20 años. Y ahorita, todavía hace 5 años, uno de los países que más contaminan es Estados Unidos. Sin embargo, su presidente de esa época decidió que eso era una mentira y sacó a su país del acuerdo de los 20 de París para que ya no contribuyera económicamente. Y obviamente, por ser de los países más ricos, su contribución era significativa. De hecho, todos los países que más economía sobresaliente tienen son los que más están cooperando para invertir en este tipo de aspectos que hay que cumplir. Bueno, entonces ese es el sistema mundo en el que nos está tocando vivir y que va a seguir de aquí, según la teoría, hasta 2050. Pero se están todavía tratando de poner de acuerdo qué cosas sí conviene seguir y qué cosas no, qué cosas son urgentes, qué cosas son prioritarias en la administración de la energía. Y obviamente, como la energía es la que está contaminando, pues como no se puede parar el uso de la energía, porque de eso dependemos todos para el desarrollo, el ser humano inclusive, para poder desarrollarte, tiene que tener energía biológica. Cuando a uno se le va acabando la energía biológica, pues se va acabando el ser humano y en forma natural se tiene que retirar. Pero obviamente aquí en el caso de la energía del universo, pues hay cómo operan las grandes empresas, a través de qué fuentes de energía. Pues como ya lo hemos comentado, la principal energía que se sigue utilizando en el mundo es la energía derivada del petróleo. El gas, el diésel, la gasolina, etcétera. Y también el carbón, el carbono. Y eso es lo que provoca que haya CO2 en la atmósfera. El CO2 es el dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono, pues, es lo que más contamina. Ahora, ¿para qué? Para que ya no haya eso, tenían que desaparecer las grandes empresas. Pero como las grandes empresas están aquí en el mundo por negocio, no para salud, sino por negocio,
pues no les conviene que desaparezcan esos mecanismos de energización. Estoy bien, gracias. Atole. Sí. Mi esposa que vino a distraerme, disculpen. No se preocupe, profe. Pero les pido, siempre hay que estar uno concentrado para que no lo saquen a uno. Por eso es deseable el estar solos muchas veces y ver los documentales que, por cierto, espero que los estén atendiendo porque el día 28 es el primer compromiso. Bueno, fuera de estos comentarios que estoy haciendo, entonces decía yo que lo más importante es la energía biológica del ser humano para que siga teniendo avances. El tiempo de vida útil de hace 200 años era 50 años. El tiempo de vida útil ahorita, en el año 2000, ya fue de 75 del ser humano. Ahorita hay personas que están durando hasta 100 años, cercanos entre 90 y 100, porque van cambiando las circunstancias de vida. Y, por ejemplo, la gente que vive en zonas rurales tiene más tiempo de vida útil porque son zonas menos contaminadas. Tienen agua y tienen oxígeno más limpio. Y eso ayuda más. De alguna manera, entonces, esto es lo que conviene que hagamos, ¿verdad? Que nos cuidemos y que cuidemos de no contaminar. Hay que evitar que se siga utilizando en forma intensa los derivados del petróleo, pues sí. Pero como estos no se sabe cuándo se van a acabar, los pronósticos es que iban a durar 50 años. Pero ahorita se supone que van a seguir los próximos 50 años porque hay mucho petróleo en los 10 países que son líderes en eso. Y entonces, pues, como es el mejor negocio del mundo, porque es la energía, de ahí se proviene la energía, si no hubiese esa facilidad, como ahorita ya se está manejando que haya para el 2050 la energía líder va a tratar de hacer el litio, pero puede salir otro factor de energía, dependiendo de cómo vayan las investigaciones en el área de la minería. Acuérdense que la tabla periódica de los elementos nos da 100 elementos que constituyen la plataforma terrena. Entonces, los investigadores, los industriales, están viendo que combinan más para tener energía de diferentes maneras cuando el petróleo se acabe. Bueno, sobre esa línea es que se está ahorita tratando de convencer a la humanidad. Y obviamente la mayoría estamos de acuerdo en eso. Pero obviamente, si no tenemos energía, tendríamos que comprarla, como hacen la mayoría de los países que no tienen derivados del petróleo. Tienen que comprarla y la pagan muy caro. Y de eso viven los países que tienen el petróleo concentrado. Entonces, nosotros todavía tenemos que comprar gas, porque le compramos a Estados Unidos el gas todavía por no haber nosotros construido las plantas los últimos 30 años. Los últimos 30 o 40 años no se construyó ni una planta del petróleo. Entonces, vivimos todavía con ese pendiente, pero afortunadamente ahorita se está atacando ese problema. Y ya lo comenté la vez pasada, y en este momento México tiene ya 7 refinerías. Tenía 6, compró la de Texas, ya tiene 7. Para fin de año se va a inaugurar la de Tabasco, ya son 8. Pero comparados con los líderes, por ejemplo, Estados Unidos, ¿cuántas refinerías tiene? Pues tiene 36. Pues no tenemos ninguna comparación. Entonces, Estados Unidos surte de energías de todo tipo, pero las principales que surte pues son derivadas del petróleo. Ellos no consumen su petróleo para ellos mismos. Ellos procuran comprarle a los demás países, aunque ellos la tengan,
porque la están guardando para cuando haga falta, cuando ya se acabe el petróleo, entonces siguen siendo líderes. Y son criterios que cada quien tiene en su ambiente, como profesionista o como empresario o como gobierno. Pero sí hay que tener conciencia de la independencia que se requiere tener en el ambiente. Dos aspectos sobresalen para tener independencia nacional. Y estos no son nuevos. La independencia se logró gracias primero al general Lázaro Cárdenas, que nacionalizó el petróleo en 1938. Y por otro lado, el licenciado Adolfo López Mateos, que nacionalizó la industria eléctrica en 1960. Pero como en 1990 ya se empezó a difundir los criterios de la globalización y que la forma como se debería desarrollar el mundo era compartiendo todos los bienes y servicios entre todos los países que firmaban acuerdos, bueno, pues entonces se creó ya la globalización, la mercadotecnia internacional, es decir, la filosofía de crecimiento estaba vinculada a la mercadotecnia, que es parte de lo que ustedes están viendo en esta carrera. Ahorita nada más hay una materia en la carrera que tiene que ver con eso, pero ya hay todas las materias. Ahora la formación principal pues está relacionada con cómo vender lo que sabes hacer, y la mercadotecnia en el fondo es vender más para ganar más, porque es un negocio. Entonces ahorita, aunque en teoría los países desarrollados están preocupados porque se utilice la energía que no contamina, pues los que más contaminan son ellos, y no están parando nada de sus empresas. Están queriendo que los demás países se desarrollen sin consumir ese tipo de energía porque no les conviene. Entonces ya es un interés de tipo científico, de salud, con el ambiente mercantil. Y obviamente, pues el ambiente mercantil nada más influyen dos leyes en el mundo ahorita: la ley de la oferta y la demanda entre países que firman acuerdos. Y si eso es cierto, como se está estableciendo, pues entonces todo el mundo procura dar información de que lo que hace es lo mejor, lo que vende es lo mejor y lo que tiene es lo mejor, aunque no sea cierto. Pero ¿de qué depende que uno crea en eso? Pues depende de la información que uno tenga, y también depende de los medios de información. Por eso es que los medios de información, si no dicen la verdad, están mintiendo. Y si están mintiendo, entonces se llama eso en inglés fake news, noticias falsas. Están dando información falsa para que uno se la crea. Pero afortunadamente los que fuimos a la escuela, los que tenemos una profesión, como el caso de ustedes, en el caso mío, bueno, pues entonces ya no nos pueden engañar tan fácilmente, porque sabemos cómo operan las ciencias básicas: la física, la química, las matemáticas, y las ciencias sociales nos impactan, y qué bueno, pero no nos hacen pensar en todo lo que dicen los medios de información. Eso es lo importante de tener esta visión de mundo. Vamos a ver una siguiente lámina. Esta lámina justamente es para que tengan ustedes la idea de... Esto fue tomado del Banco Mundial. Es información que dio el Banco Mundial en 1995. Pero no ha cambiado. Son los países líderes que tienen el petróleo en el subsuelo. Y son líderes porque la naturaleza se los dio, no porque se lo hayan ganado. Si entonces la tierra está estructurada así, y el petróleo está en el subsuelo. Y entonces los países, claro, mientras más territorio tienen, más posibilidades tienen de tener petróleo en el subsuelo.
Y por eso es que no se sabe cuánto va a durar. Pero el orden en que están aquí señalados es como está la cantidad de petróleo que hasta ahorita hay diagnosticado. Y no hasta ahorita, sino hasta hace 25 años. Pero no ha cambiado. Entonces, el primer país con más área, más extenso también, pues es China, y luego viene Estados Unidos, y hay que hablar con la extensión territorial. Japón es líder también, tiene mucho petróleo, aunque no tiene mucha área comparado con Estados Unidos y China. Luego viene India, Venezuela, Rusia, Reino Unido, Alemania, y México ocupaba el lugar 9. Ahora he visto noticias que dicen que estamos en el lugar 11 porque hay 2 países más que tienen mayor acumulación. Pero lo importante, vamos a decir, es que México tiene la ventaja de disponer cómo utilizar su petróleo, primero para que nosotros no nos salga tan caro comprarlo. Y por eso es que el desarrollo depende mucho de este tipo de fuentes de energía. Y entonces, obviamente, la disposición que hay del actual gobierno es de que ya no se busque la privatización del petróleo como se utilizó en los últimos 30 años, sino que se haga caso a la nacionalización del petróleo, que fue lo que originó Lázaro Cárdenas y que conviene a todos los países, pero desafortunadamente no todos tienen petróleo. Y los que no tienen petróleo, pues tienen que comprar la gasolina, el gas, el diésel. Y sus aviones, ¿cómo operan? Pues operan a través de gas con alto octanaje. Y entonces, si no hubiera esta fuente de energía, pues no habría fuentes de aviación. Y por lo tanto, el desarrollo del mundo se ha desarrollado por esa razón también. Y las plantas, la operación de plantas de cualquier industria, ahorita operan apoyadas en derivados del petróleo. No operan derivadas de energías limpias, eso no es cierto. Algunos países que tienen demasiado aire y demasiado sol, que tienen infraestructura terrenal amplia y que tienen exceso de sol, sí están aprovechando, pero es muy poquito comparativamente con lo que usan la mayoría de los países. Entonces, obviamente, este problema de contaminación pues se va a ir desarrollando a través del tiempo. No se puede desarrollar en forma digital porque un país lo ordena o porque un grupo se pone de acuerdo, no. Esto es conciencia social de que cada país contamine menos su propia comunidad, y eso lo hacemos todos en casa, lo hacemos todos en cada ciudad. Nosotros somos responsables de cómo es el orden de limpieza de nuestra colonia, de nuestra ciudad. Y parte de ahí la limpieza viene siendo por esa razón. Pero también hay que limpiar la atmósfera, que se ha venido contaminando mientras el mundo se desarrolla. Bueno, esto es importante para que ustedes tengan idea de cómo está distribuido el poder de la naturaleza. Vamos a ver una siguiente lámina. Esta es la polución global. La polución es la contaminación. Polución es contaminar. Los países que más contaminan en millones de toneladas anuales, y esta es una fuente de información que transmitió el Universal, de la que cada año los organismos internacionales difunden información de cómo está el mundo. Y ya los periódicos escogen qué difundir y qué no. Algunas veces difunden mentiras y otras veces difunden información de las organizaciones internacionales. Entonces esto fue del 2016, hace 6 años. Pero no ha cambiado. Los países más contaminantes del mundo pues son justamente, el primero es China, el segundo era Estados Unidos, el tercero era el continente europeo, donde está Inglaterra, Alemania, España, Portugal, todos esos países que están en el continente, la India, Rusia, Japón,
Corea del Sur, Irán, Arabia Saudita y Canadá. Y todos estos son los países que más contaminan al mundo, y contaminaban y lo siguen contaminando. Bueno, y prácticamente ustedes ven el Acuerdo de París, que le llamaron el Acuerdo 20, porque 20 países lo firmaron todos estos, más Brasil, más México, más Argentina, del continente, pero otros países que se han sumado. Y entonces ahorita pues no hay más de 40 países que estén de acuerdo verdaderamente, que puedan ayudar. Pero aquí los que más afectan al desarrollo del mundo pues son estos. Pero claro, difunden noticias para que la gente crea que los países que más contaminan pues son los que no tienen energías limpias. Pues eso no es cierto, ¿no? Esa es una aberración. Y por el origen que tenemos y porque estamos estudiando, estamos obligados a tener información fidedigna, no a dejarnos engañar por los grandes empresarios, sean internacionales o sean nacionales. Ahí está nuestra contribución. Ayudar, claro, a que nuestras ciudades sean limpias, que la energía que consumamos sea limpia. Claro, que todo lo que usemos, los que ensuciamos al mundo somos los seres humanos. ¿Por qué? Porque construimos cosas, aunque dañen, las seguimos construyendo. Y bueno, entonces eso es lo que hay que cuidar. Eso es esta lámina, espero que ya les haya dado tiempo de tenerla. Está aquí las millones de toneladas anuales. Yo creo que si se meten a la información de las fuentes de información internacionales, por ejemplo, hay la OMC. La OMC es la Organización Mundial del Comercio. Y hay por cada una de las grandes áreas, pues hay un organismo internacional que son los que ponen las reglas de cómo debemos de crecer. Por esa razón hay que tener información. Bueno, esto está vinculado, esta lámina, con la anterior. Los países que más petróleo tienen casi son estos. Y los países que más contaminan son estos. Nosotros contaminamos el 1.5% del mundo, en promedio. Eso es lo que acaban de decir los organismos internacionales. México contribuye con el 1.5%. Bueno, es decir, no afectamos tanto al mundo. Pero los que están aquí sí son los que se van grande, porque son los que tienen grandes empresas y necesitan mucha energía derivada del petróleo todavía, porque es lo que se desarrolló en el mundo y porque es lo que está siendo factor de negocio desde hace más de 100 años. Por esa razón es muy difícil que desaparezca. Aunque los discursos les favorezcan, pues en la realidad, pues todos sabemos cómo estamos desarrollándonos en el mundo, ¿no? Es todavía aquí aunque ya hay automóviles que tienen baterías para funcionar en lugar de gasolina, pues son un porcentaje muy pequeño, incluyendo a México, los que tienen automóvil eléctrico. La mayoría siguen siendo con fuentes de energía derivadas del petróleo, gas, diésel, etcétera, ¿no? Entonces ese es el esquema que hay que entender. Si a alguien le falta espacio en tiempo para escribir esta lámina, se las dejo. Si no hay ningún comentario, me voy a la siguiente. Esta está buena también, miren ustedes. Esa es la basura electrónica en el mundo. ¿Quiénes son los que más contribuyen con basura electrónica en el mundo? Los que, obviamente, la basura electrónica, pues es lo que está en el medio ahorita por las fuentes de información, el desarrollo de la industria de las computadoras, el desarrollo de la industria de telecomunicaciones,
el desarrollo de celulares, de teléfonos de diferente índole. Bueno, entonces la mayoría de los sistemas de comunicación pues utilizan sistemas electrónicos de diferente costo, de diferente modalidad, y es un negocio mundial. Entonces, los que más basura producen en el mundo, pues están aquí señalados, son 15, y en ellos, bueno, Australia, Francia, está en kilogramos anuales. Estados Unidos, Japón, Canadá, España, Arabia Saudita, Corea, Argentina, Brasil, México, China, Sudáfrica, Colombia, India. Y obviamente aquí esto está relacionado con el tamaño de población que somos en el mundo. Exceptuando Australia, no es tan grande. No es tan grande en población, aunque sí es grande en forma terrenal. Pero obviamente los países, mientras más grandes son en población, en tamaño de población, pues son los que más consumen productos de esta índole, productos de origen electrónico. Y entonces, evidentemente, pues son los que contaminan más, porque obviamente ustedes saben que antes, hace 20 años, había la teoría de que las computadoras, para que fueran útiles, duraban un par de años. Ese era el estimado que había en los teóricos, en los investigadores. Y si uno quería que su computadora siguiera sirviendo, pues había que cambiarla cada 2 años. Eso fue hace 20 años. Pero obviamente las computadoras van evolucionando. ¿Por qué? Porque se van mejorando los procesos de información. El procesamiento de datos ha ido cambiando en forma significativa. Cuando empezó el procesamiento de datos a través de bulbos, pues era muy lenta. Pero cuando vinieron ya los transistores y los circuitos integrados, pues fueron creciendo los sistemas de comunicación, de procesamiento de datos. Ahorita vamos en la 5ª generación ya de procesamiento, y ya no tarda mucho en que salga la 6ª generación de más velocidad. Y aunque ya ahorita la comunicación es instantánea a través de los medios electrónicos, bueno, pues entonces ahorita es la industria que más desarrollo tiene en el mundo. Y una prueba de ello es la necesidad que hay de estar comunicados en forma inmediata. Para estar comunicados en forma inmediata hay que tener acceso a las fuentes de información que están en los satélites artificiales. Y los satélites artificiales datan de 1957, cuando se puso el primer satélite artificial, el Sputnik número 1, que lo puso Rusia. 2 años después lo puso Estados Unidos, y ahora hay una cantidad de satélites artificiales grande. ¿Por qué? Porque la están utilizando como negocio para las plataformas. El que quiera tener información instantánea tiene que acceder a las fuentes de información, como es el caso de esta fuente de información que yo uso, el Zoom. Pero hay muchas más. Y obviamente entonces eso hace que uno tenga la comunicación global en forma instantánea, que no existía tan inmediata como lo es ahorita. Todavía hace 20 años se tardaba uno en tener la respuesta de un país a otro, incluyendo la comunicación. Entonces, por esa razón, pues, la basura electrónica es la que está ahorita infectando más al mundo. Y entonces, pues, ¿qué es lo que hacen? Lo que piden es que uno haga, que cuando ya no ocupa uno su televisión, su teléfono o su computadora, porque ya no le sirve, no porque no sirva físicamente. Físicamente están en condiciones de poder usarse muchos más años, pero obviamente la velocidad de tratamiento de información hace que muchas computadoras pues ya les cueste uno trabajo
usarlas. Y si quiere uno estar al día y trabajar con más velocidad, hay que modernizarse. Y modernizarse, pues, es tirar las computadoras, incluyeron las televisiones y todo lo que sea electrónico. Y eso hace que entonces, aquí mismo en el Politécnico, hay por lo menos 2 o una vez al año en que hay la recepción de basura electrónica, computadoras, televisores, teléfonos, celular, lo que sea, y se ponen aquí aquí afuera de Zacatenco, en la zona al lado del auditorio, para recibir toda la información todos los equipos que ya no se usen de tipo electrónico. Y pueden ser hornos, refrigeradores, televisor, todo. Pero sí hay varias instituciones que hacen lo mismo. Y ahora hay inclusive ya zonas, aquí en la Gustavo Madero hay una dependencia para recibir la basura, no nada más de electrónico, sino la basura de la ciudad. Y ahí la separan la basura derivada de los alimentos, derivada de la basura del plástico, del fierro, pero también la basura electrónica. Y ahí la separan para procesarla y darle otro uso y que pueda ser utilizable para otras fuentes de energía. Pero bueno, lo importante está en que esto no se va a parar, porque es vamos a decir, es la herramienta de desarrollo del mundo. Los sistemas de comunicación y control, que son la base de su carrera, pues esa no se va a parar en los próximos 30 años. Se va a estar modernizando, sí, y por eso es que hay tanto uso ya de los robots industriales. Acuérdense que los primeros robots industriales surgieron en la época de los 90, 1990 y tantos. Bueno, pero ahorita están generalizados ya en muchos estados, en muchos países, incluyendo México. Bueno, esto es un dato importante. ¿Para qué? Para contribuir a que pues, se haga desarrollo electrónico, pero en lo que más se pueda con dispositivos cuya desaparición se puedan volver a utilizar en otras cosas, y si no se pueden volver a utilizar en otras cosas, pues que su tiempo de deterioro, de desaparición, no sea de tantos años como lo hay ahorita. Vamos a ver una siguiente lámina, una última, a ver si hay. No, ya no tengo. Dejo aquí la lámina, que es lo que tengo preparado para este día. Bueno, si hay alguna pregunta, jóvenes, alguna duda que tengan, trataría yo de aclararla. Aprovecho para comentarles. Bueno, voy a ver si ya llegó quien faltaba. Nada más me faltaba una persona, que es Erika Yareli Patiño. Erika. Bueno, es la única que faltó. En el caso de los compromisos que tenemos, pues recordarles que tenemos el compromiso, lo tengo aquí para el 28 de febrero, entonces que atiendan eso para que pues, les favorezca en su visión de lo que estamos viendo, ¿no? Son documentales de carácter técnico que de algo les ha de servir para tener una visión de desarrollo más aproximada a su interés personal. Y dejamos aquí la sesión para el día de hoy y creo que con ustedes me toca también mañana. No, me toca hasta el jueves. Sí, profe, hasta el jueves. Muy bien, nos vemos el jueves y pásenla bien, jóvenes. Cuídense. Gracias, profe. Igualmente, cuídese. Hasta el jueves. Suerte. Gracias.